Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos y amigas, cafeteros y cafeteras, ¿cómo están? ¿Cómo les trata este martes 19 de agosto del año 2014? Espero que muy bien. Yo siempre contento de que ustedes me den la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23 o canal 99 en el cable, y además de eso a través de las redes sociales que están siempre ustedes conectados ahí interactuando con nosotros a través de arroba Café con Vos Ni en Twitter y Café con Vos Ni en Facebook. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Gracias a la red de radios que a esta hora están enlazadas siempre para llevar el saborcito de la mañana hasta sus hogares, hasta sus vehículos o hasta donde estén ustedes en sus trabajos o en cualquier parte donde se encuentren disfrutando de este programa. Ana Laura Sequeira nos va a dar tips de cómo ser saludables mentalmente de nuestro hogar en Voz Saludable, y más adelante estaremos hablando de otros temas de interés nacional. Así que no se despeguen porque todo esto y mucho más acá en Café con Vos. Voz Saludable. Buenos días Luis, buenos días a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan acá en Café con Vos. El día de hoy en Voz Saludable les daré algunos tips para estimular nuestra salud mental. Atender y mimar al corazón, la mente y el espíritu es importante para prevenir enfermedades y multiplicar el bienestar. Aprender a detectar los síntomas del estrés es muy importante. Aminorar sus efectos negativos es indispensable para un bienestar completo. Si tenés dolores de cabeza, de espalda, insomnio, apatía, pesadillas o cambios de humor, podés estar sufriendo de estrés. No sobredimensiones las malas noticias. Todo el mundo tiene problemas, sean afectivos o laborales. La realidad es seria, pero no terrible. Recordá que también existen las buenas noticias. Un buen estado físico ayuda a manejar niveles lógicos de estrés. Una dieta sana, menor consumo de alcohol, abandonar el cigarrillo, disminuir el café y hacer ejercicios también colaborarán con tu salud mental. Repetir un viejo proverbio chino: si el problema tiene solución, no tiene sentido preocuparse. Si el problema no tiene solución, tampoco tiene sentido preocuparse. Te ayudará a encontrar más rápido una salida o te permitirá encarar el asunto desde otra perspectiva, sin pánico. Disfruta la naturaleza. Un paseo por la playa, un día de campo, una excursión al parque pueden hacer más por tu salud mental que supuestas distracciones propias de las grandes ciudades. Y estos fueron los tips saludables para Voz Saludable. Voz Saludable. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? La Organización Panamericana de la Salud, OPS, acogió las medidas que están implementando y la ayuda que están solicitando también la están acogiendo los amigos de la OPS en relación a las reuniones que han tenido con diversos gobiernos de la región que están siendo afectados por la sequía y que están tomando medidas que la OPS está respaldando. Esto con el objetivo de hacer frente a la situación que puede provocar en los hombres y mujeres, niños, ancianos que también y ancianas que viven en los llamados corredores secos o en las zonas donde están siendo afectadas por el tema del Niño y la sequía. Entre las cosas que están previendo como medida a tomar es que se le proporcionen paquetes alimentarios, se les dote de galletas fortificadas, de leche y se les dota de multivitaminas
esto tiene que ser también con un acompañamiento internacional, y por eso es que la OPS está acogiendo a través de estas sesiones virtuales con los diferentes representantes de los países que están planteando la posibilidad de que se les acompañe, o mejor dicho, la necesidad de que se les acompañe para que el efecto de la sequía sea el menor en el ser humano. Ya en los granos básicos y en el ganado lo estamos viendo palpablemente, pero no así en el ser humano, y esperamos que esas señales que han dicho en algunos momentos de que si no se toman medidas puede haber hambruna, pues se vayan mermando, vayan disminuyéndose en la medida que se tomen medidas al respecto. Sonia Castro, la ministra de Salud, fue la que expuso a Socorro Gross, la representante de la OPS en Nicaragua, la visión que tienen sobre las medidas que se deben tomar en el caso de Nicaragua. Así que positivo por ese lado que la OPS esté anuente a apoyar las medidas que se están tomando desde los diferentes países. Por otro lado, ayer el vocero de la Conferencia Episcopal, Monseñor Rolando Álvarez, se refirió nuevamente a la necesidad de que haya un diálogo a nivel nacional y que el gobierno pues no deje nada más en papel la solicitud que ellos hicieron hace 3 meses. Además de eso, Monseñor Álvarez se refirió al tema de la inclusión de gabinetes de la familia para tratar temas de violencia contra la mujer. Decía Monseñor Álvarez que es necesario que el gobierno o el Estado procure cuidar la naturaleza de la familia, pero inmiscuirse directamente en asuntos relacionados con el trato de una persona con la otra sería estar invadiendo ese espacio, y por tanto se pronuncian en esta línea en contra del reglamento que cambió el espíritu de la ley 779, ley integral contra la violencia hacia la mujer, que decía que dice este reglamento que antes de llegar a la fiscalía o a la comisaría de la mujer en la policía, y antes de ir a la fiscalía y antes de llegar a los juzgados, pues van a haber gabinetes de la familia aconsejando, ¿verdad?, a los que estén en disputa para que se traten de arreglar o traten de encontrar un consenso antes de tomar alguna medida en relación a así llevarlo a los juzgados, acusarlo y terminar de una vez por todas un ciclo de violencia que se vive en una familia. Ojalá y que hubiese algún tipo de eco en esta situación, porque definitivamente es abrir la puerta a que grupos sectoriales estén interviniendo en la vida de las familias nicaragüenses. Vamos a ver si ese eco va a tener algún tipo de resonancia. Por otro lado, ayer también es sorprendente cómo los diputados de la oposición a veces no tienen un norte definido. Estuvieron en un foro donde se les habló sobre los efectos del presupuesto general de la República, esta reforma presupuestaria que baja el techo presupuestario. Dijeron que van a votar en contra de la reforma, pero que cuando le preguntaron qué planteamiento iban a hacer al respecto, pues seguían estudiando, y estaban en un foro donde se les había dicho que no es por la sequía que se está reformando el presupuesto, que tampoco es por la desaceleración económica, ¿verdad?, que tampoco es por el tema de los temblores, sino que es por una mala aplicación de la ley de concertación tributaria. Sin embargo, al momento de preguntarles qué iban a hacer, solamente dijeron que iban a votar en contra, y un planteamiento alternativo no lo tuvieron, simplemente dijeron que iban a seguir estudiando, y comenzaron a criticar, lógicamente, pues el recorte al tema de educación en 107 millones, y que solamente 3 millones se le quitan al eficiente Consejo Supremo Electoral que tenemos, presidido por Roberto Rivas. Pero de ahí para allá no hay un planteamiento serio que diga qué debería hacer el gobierno o cuál es la contrapropuesta que tiene la oposición para el tema de la reforma presupuestaria. Es bien fácil decir nada más que qué barbaridad, que le quitan menos a Roberto Rivas y le quitan más pero más allá de eso no hay una propuesta que haga pensar al gobierno en qué debe hacer realmente en relación al manejo de las finanzas públicas, ¿verdad? Y es serio, este recorte es serio. Estaba viendo que en el caso de la vivienda de interés social se bajaron de 20 a 10 millones, por ejemplo, el fondo para subsidiar viviendas de interés. Eso es importante, un golpe serio para quienes están aspirando a obtener una casa
con un subsidio que sea cubierto en parte por el gobierno. La otra parte que se ve afectada y que no se ha dicho casi es que 24 millones de Córdoba se está reduciendo para el subsidio energético para aquellas personas que consumen hasta 150 kilovatios. Ese otro efecto que va a tener la reforma presupuestaria en la vida nacional. Y por otro lado, no se ha dicho el efecto que podría tener esto directamente en educación, pero sí en plazas. Definitivamente que en plazas se va a estar congelando la contratación de maestros, y los aumentos salariales también van a ser mínimos. Estaba viendo con detenimiento estas denuncias de inseguridad en San Juan del Sur. Desde el año pasado, cuando nosotros hicimos Café con Voz en Radio Rumbos, el tema fue la falta de seguridad para los turistas en San Juan del Sur. El principal polo de desarrollo turístico del sur del país no le da seguridad a los turistas. Y miraba ayer a Leonardo Torres de la pequeña y mediana empresa turística, que decía que este es un esfuerzo que se debe hacer entre todos. Sin embargo, solamente ¿sabe cuánto hay? 6 u 8 agentes policiales en todo San Juan del Sur. Ustedes se imaginan lo que significa eso para un puerto turístico que está invadido por extranjeros. Y lógicamente los extranjeros andan con sus cámaras, ¿verdad? Andan con sus grabadoras, andan con sus pertenencias, que quieren pasarla bien, y sin embargo no se les brinda la seguridad debida. Por tanto, el incremento de delitos en San Juan del Sur también es un tema que se debe revisar, porque los pequeños comerciantes del turismo dicen no pueden hacer mucho. Solamente les advierten a los turistas que no dejen sus cámaras, ni sus grabadoras, ni sus pertenencias a la vista en una mesa, porque podrían perderlo. Pero entonces uno se pregunta como extranjero, ¿y cómo es que estoy en el país más seguro? ¿Y cómo es que estoy en un lugar en donde no va a pasar nada? Porque esa es una reflexión que deben hacer los turistas cada vez que les pasa un robo, que los asaltan o que se encuentran con situaciones difíciles, ¿verdad? En un lugar donde están supuestamente para disfrutar. Así que yo creo que hay que ponerle ojo al tema de la seguridad en San Juan del Sur, sobre todo, ¿verdad? En todas partes, pero en San Juan del Sur, que es nuestro principal polo de desarrollo turístico en el país, al lado de Rivas, pues nosotros deberíamos prestar especial atención. Digo, un año hace que estuvimos en Rivas haciendo un programa en Radio Rumbos, y el problema era el mismo, Winston, el problema era el mismo problema en San Juan del Sur de seguridad. Se dice que van a tomar medidas, sin embargo no se incrementa el número de policías, no se incrementa el número de patrullas. Los turistas siguen llegando porque son atraídos por el puerto turístico, pero no se les brinda la seguridad que requiere un puerto de esto, ¿verdad? Y lo otro que quería mencionar es que en el tema de la construcción, más de 100 casas se ubicaron, o se lograron vender en la feria de la construcción que se dio el pasado fin de semana. Es un buen síntoma porque se ubicaron, significan esas más de 100 casas, unos $3 millones. Sin embargo, lo preocupante es casualmente la rebaja en el subsidio que se le está dando a 50% ya del monto que el gobierno podría cubrir en esa línea. Decía el presidente de la Cámara de la Construcción, Benjamín Lanza, que la construcción que estaba prevista crecer en un 10%, va a crecer solamente un 6 o un 7%. Y esto porque el plan de inversión, el plan de inversión pública, que también está siendo afectado en el presupuesto por 600 millones de Córdoba, en lugar de dinamizar la economía, lo que se hace es quitarle recursos, ¿verdad?, al sector construcción, y estancar un poco la inversión en este rubro. Por tanto, hay menos circulante, y esa es otra de las cosas que están afectando, ¿verdad?, las finanzas públicas, y que la proyección económica también se va a ver su efecto, ¿verdad?, al final de este año, en el crecimiento que de 5% bajó a 4.5% y ahora está en un promedio entre 4 y 4.5%. Esos son los efectos de, según lo que decía Julio Francisco Báez, de una ley de concertación tributaria mal aplicada. Y anunciaba incluso Báez ayer a los medios de comunicación que está ahí una nueva propuesta de reforma tributaria soterrada que vendría, según lo que él conoce, a beneficiar más al gran capital y a afectar más
a los asalariados. Decía en una figura bastante fuerte Báez que esa reforma tributaria se convierte como en el SIDA de las finanzas públicas, y que cuando los nicaragüenses escuchemos hablar de esa reforma que está ahí planteada, está escondida y que viene en camino, que le damos la cruz porque es como el demonio. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, Sinforiano Cáceres de FENACOP está con nosotros para hablar de los efectos de la sequía en el campesinado nicaragüense. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Si tu novio, pareja o esposo te engaña, te miente, te cela, te controla, cuidado, la violencia está presente. Si destruye tus artículos personales, te empuja, te golpea y te manosea, reacciona, denúncialo y pedí ayuda. Si te abusa sexualmente, te viola y te amenaza de muerte, aléjate. Tu vida está en peligro. La violencia hacia la mujer es un delito. Ley 779. Un mensaje del movimiento María Elena Cuadra. El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. Sí, indiscutiblemente estaremos acá. En el 23, el mañanero. Disfruta de Café con Vos. Sin tapujos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes. Gracias por seguir en sintonía nuestra a través del canal de noticias de Nicaragua, CDN 23, o canal 99 en el cable, a través de la red de radios, Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima, Radio Darío en León. Así fue, ¿verdad? No se me dio nadie. No me faltó nadie. ¿Estamos bien? Ah, bueno, pues ahí estamos. Dice un mensaje aquí en el 85 88 29 12. ¿Cuántos recursos se le van a reducir a diputados, magistrados, contralores y alcaldes que están gastando un buen porcentaje del presupuesto de la nación en megasalarios y megaprebenda? Es una buena pregunta. Creo que nada así se les va a reducir a ellos. Eso es como quien dice, billete fijo no se toca. Se puede tocar cualquier cosa, menos el billete de los amigos que dirigen las instituciones del Estado tan eficientemente en Nicaragua. Está con nosotros nuestro amigo Sinforiano Cáceres. Él es presidente de la Federación Nacional de Cooperativas FENICOP. ¿FENACOP o FENICOP? FENACOP, ¿verdad? Porque no es FENICOP. Sinforiano camina por el país, recorre el país,
conversa con las 40.000 familias que se aglutinan en 400 cooperativas que tiene FENACOP. Entonces lo trajimos acá para que nos cuente qué efecto está teniendo en esas familias el tema de la sequía. Nosotros acá en Managua siempre lo vemos un poquito de largo, solamente sabemos que no está lloviendo y leemos lo que dicen los medios o vemos lo que nos transmiten los medios de comunicación, pero este hombre anda en el campo y habla con la gente y por tanto lo trajimos para ver cómo está el pulso del campo en relación a la sequía. Bienvenido, Sinforiano, a Café con Vos. Antes que comencemos, ¿cómo te gusta el café? Café orgánico. Orgánico. Orgánico y con poca azúcar. Pues a nosotros nos gusta con vos, por eso te invitamos a que vinieras para acá también, para que con tu voz nos digas también cómo está la situación de la sequía en el campo. ¿Qué es lo primero que nos puedes decir en relación a este tema? Sí, yo quisiera tal vez poder hacer unas observaciones generales sobre el fenómeno y cómo se ha venido enfrentando desde los distintos sectores y el gobierno. Bueno, primero creo que estamos frente a un problema de análisis del fenómeno. Hay un análisis muy numérico y matemático, área sembrada, área perdida. Y no hay análisis de impacto social, no hay análisis de repercusiones, no hay análisis de capacidad de autoabastecimiento, de sostenibilidad campesina, o sea, falta esos datos. Y luego tenemos un análisis con enfoque de seguridad alimentaria, que tiene que ver con área sembrada, áreas perdidas, pérdida de rendimiento, área no sembrada, porque el área no sembrada implica inseguridad alimentaria y significa falta de capacidad de autosostenimiento en la familia. Entonces, como tenemos dos análisis, el numérico y con el enfoque de seguridad alimentaria, el que está predominando es el numérico. Y si vos te fijas, el gobierno ahorita está mandando a los estudiantes a medir el impacto y a ver cuántos paquetes se van a mandar. Sí, ayer anunciaba casualmente Telemaco Talavera que van los estudiantes a ver cuál es el impacto y además a capacitar a los campesinos, a los pequeños agricultores y ganaderos para ver cómo hacer frente al tema. Claro, entonces ahí viene el otro tema. ¿Cómo hacemos frente al problema y qué alternativas construimos? Entonces, el análisis numérico está ahora recibiendo una respuesta desde un enfoque de gestión de crisis, de administrar crisis y no de gestionar el riesgo. Entonces por eso es que vemos medidas paliativas. Esto quiere decir, si yo tengo un análisis de gestión de riesgo, yo hubiese enviado a los estudiantes en junio para medir el impacto inmediato a junio y el posible impacto a septiembre. O sea, con un enfoque reactivo pero también preventivo. No, pero entonces estábamos esperando que pasara el fenómeno, que ya supiéramos que ya hay pérdida, que de aquí en adelante ya no hay más pérdida, y entonces entramos al terreno a ver las víctimas, a ver si son indigentes, si son gente que la vamos a refugiar, y ese es un enfoque de análisis, de gestión de crisis, no de gestión de riesgo. Entonces, si vos te fijas, están evaluando el impacto, preparando la respuesta para recuperar alguna capacidad de la gente y luego ver cómo se reconstruye lo destruido por la sequía. El enfoque de gestión de riesgo es diferente. Vos haces acciones de mitigación, ¿verdad?, del riesgo, preparás a la gente para ello, preventivo, y luego venís con predicciones que se pueden dar vía pronóstico de meteorología y preparás a la gente para el evento extremo. Eso es lo que nosotros le llamamos un evento proactivo. Y el primero, el que se está haciendo ahorita, es reactivo. Esa es una primera consideración general que queríamos hacer. Lo segundo es que cuando uno analiza las pérdidas, creo yo pues que no es justo estar jugando con la población, porque vos podés hacerlo de dos maneras, viendo el efecto, el impacto en las dos regiones, macroregiones, o usando las cifras nacionales para hacer más pequeño el impacto. Entonces, cuando vos lo haces de cara a lo nacional, nosotros hemos hecho ejercicio, te dice que el promedio nacional de pérdida es el 34.8%. A nivel nacional. A nivel nacional. Pero cuando lo analizas birregionalmente, o sea, Pacífico y Norte Central, eso se te dispara a 70%. Entonces vamos a hablar del problema de la sequía, no a jugar con cifras. Entonces, por ello creo yo de que nunca coincidimos, y uno lo ve en los distintos medios, que lo que dice el gobierno es distinto que lo que dicen los sectores. Entonces creo yo que el método de análisis, la forma de cómo enfrentar el problema está influyendo mucho. Ahora, si hablamos, vos decías, el impacto sociológico, el impacto social de esto,
Es decir, vos que caminas ahí, ¿qué es lo que observás? Sí, mira, nosotros en primer lugar hemos dicho de que voy a llegar a ese punto, solo toco un poquito más el tema. Mira, nosotros, por ejemplo, el gobierno habló de que las pérdidas son de 1 millón de quintales. Nosotros sostenemos que hay 3.499.000 quintales de pérdida en estas dos. ¿Los diferentes granos? Solo maíz. Solo maíz. El gobierno dice 1 millón, nosotros hablamos de 3.400.000, o sea, 4,5 millones. Y en frijol nosotros hablamos de 860.000 quintales. Eso lógicamente tiene que ver con lo que te decía. Nosotros cuando analizamos la sequía decimos pérdida por falta de agua, pérdida por rendimiento, porque por ejemplo el maíz bajó de 22 a 15 quintales, ahí hay una pérdida. Claro, uno desde aquí, desde Managua, desde la ciudad dice, no hay pérdida. No, pero desde el productor sí, porque significa menos ingresos, menos comida, menos seguridad alimentaria. Por eso te decía el enfoque de seguridad alimentaria más que el enfoque numérico. El otro punto clave es que el análisis del fenómeno de la sequía del Niño es que si se da en primera es más desestabilizante que si se da en postrera en apante. ¿Por qué? Porque en el ciclo de primera es cuando se da el proceso de la recarga hídrica de las cuencas. Y este año no hubo recarga hídrica. Entonces vos tenés una escasez de agua en los ríos, en las fuentes superficiales y a más profundidad en las aguas del subsuelo. Entonces, el ciclo de sequía en primera impacta porque también es el periodo cuando se está empezando a agotar tu reserva alimentaria que guardaste de postrera o de apante. Entonces, por eso nosotros planteamos de que para hacer un análisis y crear alternativas con enfoque de gestión de riesgo, la premisa básica es una alianza del campesinado, los gremios, con el gobierno y con el sector privado. Hasta ahorita ha sido gremio, sector privado. ¿Y eso qué ha traído como consecuencia? Que traen respuestas y alternativas de mercado. Vos decías hace un mes hacer un diálogo con los sectores de cooperativas agrarias. Sin embargo, al momento de que el gobierno ha pensado en hacerle frente al asunto, hemos visto semanas atrás reuniones con grupos sectoriales, pero del sector privado, representantes del sector privado, como decimos, con las cooperativas no ha habido ningún contacto. No, y si te fijas, la respuesta es, no hay frijol, traigan frijol. Vale 30 pesos, bajémoslo. A eso se reduce lo que ha pasado. Y nosotros decimos, ¿cómo vamos a reconstruir la capacidad productiva? Fortalecer la resiliencia de las comunidades. ¿Cómo evitar que la inseguridad alimentaria aumente? Esos son los temas de fondo. Es fácil sentarse en una mesa y se traigan frijol de Etiopía. Eso no es nada, ninguna ciencia, nada novedoso. Pues es lo mismo, es más alternativas de mercado. Y creo que ahí estamos fallando. Entonces nosotros decimos, ya hemos enviado una carta, el Consejo Nacional de las Cooperativas, donde hay 11 federaciones reunidas, que aglutina más de 4.000 cooperativas. Le hemos enviado una carta al presidente de la República. ¿Cuándo se le enviaron? Hace una semana. Y le estamos pidiendo una reunión para abordar los temas nacionales, y entre ellos el tema de la sequía. Hay 5 federaciones del sector agropecuario que queremos abordar esta temática porque sentimos que no se está abordando de la forma que se debe hacer, o sea, pensando en la gente más que en los reales. Y hasta ahorita han sido alternativas financieras, de mercado, comerciales. Nosotros queremos más respuestas socioeconómicas, más humanas, más agroecológicas, más integrales. Entonces, nosotros decimos, primero, hay que analizar de que nosotros vamos a vivir de forma permanente con 3 tipos de problemas en el agro, en el marco del cambio climático, con lluvias intensas que nos provoquen inundaciones, pérdida de cultivos, pérdida de infraestructura, o sequías prolongadas, como la que tenemos actualmente. Y eso también nos afecta. La fuente hídrica, la calidad y cantidad de migrantes es mayor. Y el otro elemento es los inviernos irregulares. Esas son las 3 características del comportamiento del agro. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, primero, es hora de formular un plan nacional de gestión de riesgo con énfasis en sequía. Y para lograr eso, se requiere que todos nos juntemos, porque no lo podemos hacer Pero ustedes ya tienen una base más o menos establecida en el sentido de qué se debería hacer. Sí, nosotros planteamos, primero, que el Estado, como premisa básica, debe concretar la alianza público-privado y público-cooperativo. O sea, el sector comercial... Que hasta ahora están al margen. Es que hasta ahora estamos al margen. El sector de economía social está al margen. Entonces, ¿qué pasa? Las discusiones que se dan de este problema son bipartitas y se tienen que hacer
tripartita e incluso cuatripartita, los consumidores, los productores, las cooperativas, el gobierno. Porque el consumidor tiene mucho que opinar sobre cómo hacerle frente a los problemas, pero también entender que todos los productores somos también consumidores. El otro tema es decir, uno, alianza cooperativa, gobierno, empresa privada, gobierno. Dos, plan de acciones concertadas. Nosotros ahí planteamos 3 cosas básicas. Uno, que se active el Sistema Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria que plantea la ley. Ahí establece todas las estructuras que hay que crear. Se habla del Fondo Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, se habla de los planes contingentes, etcétera. O sea, ahí hay instrumentos, hay procedimientos, claro que lo que hace falta es hacerlo. Yo estoy sorprendido porque no se usa, porque esta ley, yo recuerdo cuando la anduvimos gestionando, la bancada del Frente fue una defensora de esta ley. Y por eso yo me sorprendo decir, ¿y por qué ahora, si la defendió, no lucha por implementarla? Y entonces ahí le queda a uno la gran duda, pues ¿qué está pasando? Vamos a seguir hablando sobre qué está pasando y algunos elementos relacionados, por ejemplo, con la posibilidad de que en algún sector haya hambruna, pero en el norte del país, en el corredor seco sobre todo, pero tenemos que ir a una pausa comercial. Sin fuera, cuando volvamos estaremos hablando de esto y mucho más. Disfruta de Café con Vos. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Micrédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Micrédito. Crecemos juntos. Sale con la bandera. ¿Aló? Hasta aquí se escucharon los fajazos. Usa tu voz contra la violencia. Tienes razón. Yo sé que tengo derecho a vivir sin violencia, para ser la niña que quiero ser. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. ¿Quieres dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Todos somos iguales ante la ley, a dignidad y derecho. No se discrimina a ninguna persona por su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política. Disfruta de Café con Vos. Continuamos en el saborcito de la mañana, 2270-9887. Usted puede mandar también mensajería de texto al 8588-2912. Gracias a quien nos sigue a través de la red de radios, a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23. Conversamos esta mañana con
Sinforiano Cáceres, presidente de FENACOP. Estamos hablando sobre el efecto real de la sequía en el campesinado, pero antes de seguir hablando con Sinforiano tenemos una llamada telefónica. Aló. Buenos días, buenos días. Buenos días, don Alfonso. Luis. Buenos días. Y buenos días a su invitado. Quería puntualizar 2 o 3 cositas. Número 1, el fenómeno del niño no salió de un día para otro. Se pronosticó con 4 meses de anticipación. Y aquí hubo algunas personas que dijimos, hombre, nos estamos preparando. Nadie dio respuesta. Yo le pregunto al señor, que debe tener conocimiento, cuando se anunció el fenómeno, se tomaron algunas medidas de prevención. Ese es número 1. Número 2, el riego es una solución, lógicamente, pero ahí tenemos un gran pegón, el costo de la energía, sobre todo aquí en el Pacífico. Entonces, si tenemos ese gran obstáculo que es el costo de la energía, las preguntas son sencillas. ¿El gobierno estaría dispuesto a subsidiar ese costo de la energía para los riesgos? Es decir, se puede negociar, hay posibilidad de negociar eso con el Estado, porque sería una. Y tercero, ver hacia Celaya Central y todas esas zonas con tierras maravillosas y con suficiente agua para implementar un plan de desarrollo agrícola, no por sequía, sino para no estar trayendo papaya, ayote y cosas de Costa Rica cuando podemos producirlas aquí. ¿Usted cree en la posibilidad de conversar, de dialogar con el gobierno y hacerle ver la conveniencia de que tenemos que ser autosuficientes, no por el problema del niño, sino por un desarrollo permanente para paliar el hambre? Los saludo y gracias. Gracias por su llamada, don Alfonso. Sinforiano. Sí, gracias por la llamada. Yo creo que el fenómeno del niño es un fenómeno cíclico, cada vez más recurrente. El cambio climático lo que está haciendo es agregarle nuevos elementos que lo hacen más impactante. Sin embargo, en relación a la respuesta, sí, nosotros cuando leímos los primeros informes de que iba a haber un problema de sequía, planteamos a nuestra gente de que hay que usar variedades de ciclo corto, porque ahí es donde se ve la importancia de la semilla criolla. O sea, vos puedes tener semilla mejorada o transgénica, como la que está promoviendo el COSEC, que venga al país, en la cual estamos en contra, que son de ciclo de 110 días, 90 días. Pero la semilla criolla es de ciclo de 45 días. Y ahí es donde se ve la importancia de la riqueza genética del país. Entonces nosotros dijimos, vamos a fortalecer los bancos comunitarios de semillas. Pero ahí, como dice el amigo, necesitamos un apoyo del gobierno. Y es de que prolongar la capacidad de almacenar esa semilla para este tipo de eventos extremos. Y nos referimos a cuarto frío, pequeños, que son inversiones no mayores de $15,000 que podrían darle estabilidad a un territorio, mejorando la capacidad y la calidad de almacenamiento y conservación de la semilla. La otra es el trabajo que se ha estado promoviendo de labores intensas de conservación de suelos y agua. O sea, lo que nosotros llamamos una agricultura con enfoque agroecológico. Incorporar desechos, hacer acequias, barreras vivas, barreras muertas, etcétera, que te permitan reducir la erosión de los suelos y sobre todo la conservación de la agua y evitar la contaminación de las mismas. O sea, sí hay acciones que se han estado haciendo, pero como podrás saber, el impacto es pequeño, porque como decía al comienzo, si no lo hacemos en alianza todo, el impacto de lo que hagamos va a ser muy atomizado y pequeño. Ahora, te preguntaba hace un rato el impacto sociológico. Ahí la gente, ¿qué dice cuando hablas con ella? El productor, el pequeño productor, el campesino, ¿qué dice cuando ve que no cae agua, que ve que se tiene que comer la semilla que iba a sembrar, ¿verdad? Que ve que su ganado no está comiendo porque no hay suficiente pasto y que no hay agua también, que se le está muriendo? ¿Qué te dicen? Sí, mira, aquí es un drama realmente en lo que sucede, porque la gente no haya a quien venderle el ganado y te ofrecen cualquier precio y a veces ni te lo compran. Porque, ¿qué pasa? Para hacer el análisis rápido, a nivel de la población, ¿qué pasa? Estás perdiendo calidad de agua, estás perdiendo
fuerza de trabajo en el campo porque está migrando. Ahora en la Embajada de Costa Rica está lleno siempre, está haciendo fila siempre la gente. 3, hay una pérdida de capacidad de abastecerte de alimentos. Las plantas de frutas también se están perdiendo. La yuca, que es bastante resistente, no dio. Entonces vos tenés un problema de inseguridad alimentaria que puede degenerar en una hambruna, y no es exageración. En los próximos 2-3 meses vas a tener manifestaciones dramáticas. El otro tema... Perdón, antes de que pase el otro tema. Hambruna aún cuando ha comenzado a llover, porque la lluvia está cayendo, y entonces eso nos hace como respirar un poco más tranquilo y decir, bueno, por lo menos va a salir un poco de cosecha, el pasto va a reverdecer, se van a alimentar mejor las vacas. Es decir, aún con estos elementos se puede creer que puede haber elementos de hambruna en un futuro. Sí, el maíz y el frijol requieren en un momento determinado la lluvia. Si no llega, ya no sirve de nada. Es como vitaminar a alguien que está muerto. Eso le pasa al maíz y al frijol, que la lluvia llegue cuando el maíz creció 20 centímetros y espigó, ya por mucha lluvia que caiga, eso no va a servir. Ya su desarrollo concluyó. Sin embargo, el otro tema es el tema de la ganadería menor y de la economía de patio. La gente, cuando no tiene que comer y no hay pasto, la vaca que le sirve para la leche deja de tener un uso práctico, y la gente dice, o la vendo, me la como, o se me muere de hambre, o me la como. Pero si me la como, pierdo la leche y pierdo la cría, que es con la que me permito yo resolver problemas de salud y de vestimenta. El otro tema es las gallinas. La gallina no es solamente que pierde la gallina, pierde los huevos. O sea, la capacidad de llevar una dieta alimentaria más balanceada al plato del hijo. ¿Verdad? Y el otro tema es que también la población no tiene capacidad de reproducir la semilla, que es lo más dramático. La semilla se la están comiendo como grano. Y nosotros siempre planteamos, debe el gobierno apoyar con estos planes, estos millones que vienen de la FAO, en vez de traer mucho grano, que traigan más equipamiento tecnológico de adaptación rápida al campo. Para capacitarlos mejor. Por ejemplo, pequeños equipos de riego que anda por 200, $150, vos podés establecerlo para reproducir la semilla criolla, que no se pierda y haya capacidad de entrar en postrera si hay un buen invierno con más fuerza, porque ya está el pronóstico de INETER que septiembre y octubre son los meses de invierno y que el fenómeno se asienta a finales de octubre. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 60 días de lluvia. Y 60 días de lluvia significa buscar plantas, granos, semillas, que produzcan en 60 días o en menos. Y eso significa semillas criollas, no significa otra cosa. Tenemos otra llamada telefónica, Sinforiano. Aló. Se cayó. Bueno, puede marcar de nuevo 2270-9887 o puede marcar también el 2252-6048. Hay un tema que está ahí y que están resintiendo los ganaderos, sobre todo. $300,000 estaban pidiendo para financiarse y comprar alimento alternativo para las vacas, y que estas no se mueran porque dicen, bueno, se han muerto 2.500, dejaron de contar después cuántas eran, sí. Y se habla que entre 600,000 y 1 millón están en riesgo por desnutrición. Le cantaron cero y dicen, ahora ¿qué vamos a hacer? O sea, le han dado la espalda prácticamente a este sector. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Primero, hay que seguir insistiendo de que va a haber un debilitamiento, una desnutrición de la masa ganadera del país, y eso va a incidir fuertemente en los rendimientos y volúmenes de leche y en los rendimientos del peso del ganado a la hora de la matanza. Estamos perdiendo genética porque el pie de cría también se debilita. O sea, la ganadería está sufriendo un debilitamiento sistémico, y eso va a tener un impacto en los próximos años. Pero además, el pequeño ganadero del corredor seco no es un ganadero típico de Chontales ni de Huaco, sino que es un ganadero que tiene ese ganado mayor como una reserva estratégica para poder hacer acciones de acumulación de activos en su finca. O sea, lo puede usar de prenda, lo puede usar para alimentos, lo puede usar por animal de trabajo, porque cuando vos decís ganado, bueno, puede ser una vaca, puede ser un buey, y si es un buey es más importante que un novillo, porque con eso hará la tierra, carga. Entonces es de multiuso.
Entonces, en el corredor seco, la pérdida de esta cantidad de ganado significa la pérdida de un activo clave en la finca, en el sistema de producción campesina, en la economía familiar campesina, y sobre todo la pérdida de una herramienta básica para el cultivo de la producción. Entonces, yo creo que el planteamiento del sector ganadero de los $300,000 para llevar alimentos es una medida paliativa urgente y necesaria, pero que no resuelve el problema de fondo. Nosotros seguimos insistiendo, hay que trabajar en, por ejemplo, a nivel campesino, que no es a nivel del ganadero mediano y grande, hay un montón de alimentación de verano que se desperdicia. La tusa del maíz, el olote del maíz, el rastrojo del frijol, y eso el productor tiene, el campesino de esa zona tiene bastante, pero no sabe que eso es su alimentación de verano. Hace falta capacitación en ese sentido. Yo decía al inicio del programa que una noticia positiva es que la OPS está acogiendo las recomendaciones de los gobiernos que se han estado comunicando virtualmente, pues a través de conferencias, a través de Skype. Y entre las cosas que se están planteando, ¿verdad?, es que se proporcione, por ejemplo, galletas fortificadas, paquetes alimentarios a los corredores secos, a las zonas donde se está sufriendo realmente el impacto de la sequía. Esto es efectivamente un buen paso. Sin embargo, ¿cuáles son otras recomendaciones que ustedes harían? Sí, aquí hay otros temas importantes que no habíamos mencionado. Nosotros planteamos de que esos paquetes que se están llevando, en vez de entregarlos con un fin social sencillamente, o propagandístico, o paliativo, o humanitario, pues en el mejor de los casos, si vos lo acompañas de decir, vamos a entregar paquetes por trabajos realizados en conservación de suelos y agua, daría otro resultado. Por ejemplo, decir, bueno, vos me vas a hacer tantas acequias, tantas barreras vivas, tantas barreras muertas por alimento. O sea, antes se daba alimento por trabajo, era reparar una escuela, reparar un camino. Bueno, y ahora eso adecuémoslo a las nuevas circunstancias. Y digamos, bueno, la gente que ayude a trabajar en evitar erosión de suelo de esta y de esta manera va a recibir paquetes. O sea, es una buena medida para paliar también la situación. Claro, como una medida paliativa apoya una medida que ataca el problema de fondo. Es decir, y los paquetes alimentarios efectivamente son buenos, pero claro, tenés que enseñar a la gente que tiene que apoyar apoyar a combatir casualmente el fenómeno. Sí, una forma tal vez muy sarcástica de decir es que entregar paquetes a cambio de nada lo que hace es desarrollar en la gente capacidad de sobrevivencia y de sacar productos a cambio de nada. Si lo haces entrega de paquetes con trabajo de por medio, generas conciencia. Y esa es una diferencia grande. Dice, no porque llueve en Managua significa que son generalizadas las lluvias. En el corredor seco no ha llovido. Tenemos una llamada telefónica. Aló. El ingeniero Julio Zelaya. Yo quería hacer una sugerencia. No escucho. No. Compran una serie de furgones, los aíslan y les ponen refrigeración y meten 20,000 cabezas de ganado ahí, pues, ya destazadas para aventársela al pueblo, pues, antes que se le baje de peso y se muera. Que no sé si es loca la idea. Quedamos muy poco, pero entiendo que contenedores con alimentos para ganado, creo que estaba hablando. La verdad es que el sonido estaba bastante bajo. Pero bueno, creo que la gente sí está preocupada, Sinforeno. Y el corredor seco, hablábamos incluso de que se extendió a otros municipios, ¿verdad? Como efecto, decía vos, del fenómeno del Niño, se extendió a otros municipios. Es decir, y en esos municipios que no estaban listos para eso, ¿qué está ocurriendo? Sí, aquí hay un dato que creo que es importante señalarlo. El corredor seco es el corredor seco. Y no es lo mismo decir que el impacto de la sequía se está dando en 2 macroregiones que estar diciendo que el corredor seco se amplió, porque no es así. O sea, para mí es que el fenómeno de la sequía va más allá del corredor seco y que el corredor seco tiene un problema grave, crítico, que hay que resolver. Pero fuera del corredor seco hay productores que tienen problemas producto de la sequía y del cambio climático, para poder analizarlo correctamente. Porque cuando vos hablas de corredor seco, estás hablando de gente con economía de sobrevivencia, con ciclos de producción de una vez al año, zonas áridas, etcétera, etcétera. Y no creo yo que es correcto señalar el problema como decir el corredor seco se amplió. No, es el fenómeno del Niño impacta a más de la mitad del país. Creo yo que en los otros sectores la crisis
que se está generando, se está acumulando, la gente está buscando alternativas de sobrevivencia. Creo que estamos todavía un poco fuera de tiempo para que el gobierno convoque, así como ha dicho la Iglesia, a todos los sectores para hacerle frente a este problema. Esto se puede volver muy dramático. El hecho de que el gobierno esté pidiendo ayuda de los organismos internacionales es un buen síntoma, pero el hecho de que no convoque a los sectores para hacerle frente a ese problema una vez que vengan esos fondos, y aunque no vengan esos fondos, es preocupante. Entonces tiene que hacer las dos cosas, porque si no, vamos a entender de que el problema lo quiere resolver a punta de plata. Y aquí es un problema de solidaridad, es un problema de voluntad política de la gente, es un problema de acción colectiva, comunitaria, que trasciende, pues, simples medidas o políticas. Tenemos otra llamada telefónica, le pido brevedad y claridad, por favor, porque a veces de pronto no les entendemos lo que nos quieren decir. Aló. Yo solo quiero dar una observación en relación a esta crisis que estamos viviendo y que sirva de lección para que haya una mejor planificación tanto para el gobierno y para los agricultores, porque estas cosas, o sea, como dijo una vez hace rato una señora, este es un país de apagafuegos, entonces no tenemos planificado absolutamente nada. Gracias. Gracias por su comentario. Efectivamente, creo yo que ese es un buen comentario en el sentido de que siempre estamos reaccionando y no estamos previendo. El tema de los frijoles no quiero dejarlo de tocar con vos, tenemos pocos minutos ya, pero esta crisis, ahora vienen los frijoles de Etiopía, se pone como piso 22 Córdoba, cuando no se sabe ni el precio en ese que se compraron a Etiopía, ya salió la cosecha de primera, está llegando el frijol a los mercados. ¿Qué crees vos que está ocurriendo realmente? Porque la gente dice, este no es el precio que yo debería estar pagando por este grano. Sí, bueno, yo el frijol lo abordo de dos maneras. Primero, el tema del rojo y el tema del frijol negro. El rojo, creo yo, de que el hecho de que no tenemos las mismas estadísticas, el gobierno y los sectores y los consumidores, hace de que se den acciones que son contradictorias. Dicen que la producción del año pasado fue buena y se está importando aproximadamente el 30% del volumen de producción de este ciclo. Solo ahí ya tenés un dato que decir, bueno, y si hay frijoles, ¿por qué traes tanto? Yo creo que el gobierno no perdería nada con decir, señor, hemos perdido un tanto por ciento y por tanto vamos a sustituirlo con importaciones. Dos, creo yo que el hecho de que no hay esa alianza tripartito, cuatripartita, consumidores faltan en la mesa, este precio se hubiera resuelto, porque vos necesitas transparencia en la operación. Traemos frijoles de Etiopía a tal precio, vamos a tener un margen de utilidad de tanto y de tanto es el resultado. Pero como eso no se da, la especulación es la que campea en el mercado. Y el otro tema es que el tema del secretismo de la importación está provocando especulación y más fomento de corrupción. El otro tema es el frijol negro. Yo creo que esta es la oportunidad, yo diría estrella, para que el país fomente la producción y el consumo del frijol negro. ¿Por qué? Uno, porque es más nutritivo que el rojo. Dos, es más productivo que el rojo. El rojo es de 10 a 15 quintales por manzana. El rojo anda entre 15 y 30. El negro. O sea, el negro, con la misma área vos podrías duplicar volumen. Puedes empezar a fomentar su uso en las escuelas, en los centros penitenciarios, en los hospitales, en la policía, en el ejército, y eso implicaría reducir la presión sobre el rojo y aumentar el hábito por el negro. Creo yo pues que el frijol nos demuestra de que con las estadísticas no hay que jugar más cuando son de producción y más cuando tiene que ver con un problema de seguridad y soberanía alimentaria. Conclusiones, si fuera el tiempo se nos ha acabado. Conclusiones de este tema creo que es muy importante, y haría énfasis yo en el tema de hacer una relación que sea más allá de la bipartita. Creo que eso es bien importante. Sí, yo creo que necesitamos, creo yo, urgentemente una convocatoria a todos los sectores involucrados en el problema de seguridad y soberanía alimentaria, no en el problema de la sequía, en el problema de seguridad y soberanía alimentaria. Dos, trabajar en el plan de gestión de riesgo con énfasis en sequía. Y tres, trabajar con un plan de acciones consensuadas, porque todos tenemos que hacer algo. Si el gobierno así me excluye, lo que está haciendo es disminuir la capacidad de responder a la crisis. Y si yo lo hago solo, ignorando al gobierno, está sucediendo lo mismo. Entonces yo creo que hay que tener una actitud más proactiva, más humilde, más de comunicación y de cooperación mutua, porque el problema nos está rebasando a todos.
Sí, Floriano Cáceres de FENACOP, gracias por habernos acompañado. Interesante tu disertación. Creo que eso nos acerca un poco más al problema del campo, ¿verdad? Porque como decíamos, no es lo mismo estar en Managua conversando con el sector privado y buscando acciones y reacciones al problema que acercarse al campesinado, acercarse al pequeño productor y saber cómo está la situación que está viviendo él directamente con su tierra, con sus vacas, con sus gallinas, con sus animales, con sus granos, ¿verdad? Eso es completamente distinto, así que esperamos que haya algún tipo de eco en esto, que haya alguien que esté escuchando y que diga, bueno, ¿por qué no convocamos? Entonces hay una carta que mandaron los amigos de FENACOP al presidente, ojalá y que haya una convocatoria del presidente para saber de forma directa y de primera mano qué está pasando en el campo nicaragüense. Amigos televidentes y oyentes, gracias por habernos sintonizado. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos.